Usaron mi casa para impresionar a sus amigos ricos mientras me llamaban fracasada. Para la lujosa fiesta de mi hermana en mi casa, no tenían idea de que me había mudado y cambiado las cerraduras hasta que llegaron sus invitados y... Soy Leanne, tengo 32 años, y construí la vida de mis sueños ladrillo a ladrillo. Como arquitecta, diseñé mi futuro cuidadosamente, ahorrando lo suficiente para comprar una casa histórica que me dejó sin aliento. Mi familia nunca entendió mis decisiones. Mi hermana Kimberly y mi madre Eleanor solo valoran la riqueza para aparentar, no la sustancia. Cuando decidieron que mi hermosa casa sería el telón de fondo perfecto para su escalada social, planearon una fiesta lujosa para extraños ricos mientras me llamaban fracasada. No tenían idea de que ya me había mudado y cambiado cada cerradura. Si quieren ver cómo reaccionaron sus glamorosos invitados a la verdad, denle me gusta y suscríbanse ahora. Déjenme saber desde dónde están viendo antes de que les cuente cómo finalmente le di a mi familia obsesionada con el estatus una lección que nunca olvidarán. Al crecer en nuestro vecindario suburbano de clase media, nuestra casa siempre estaba impecable. Pero debajo de la superficie pulida, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Mi madre, Eleanor, estaba obsesionada con las apariencias, el estatus social y mantenerse a la altura de las personas que tenían más que nosotros. Gastaba dinero que no teníamos en ropa que parecía cara, entretenía a invitados que no soportaba y nos recordaba constantemente que la percepción lo era todo. La gente te trata según lo que creen que vales, decía, mientras arreglaba flores que costaban más que nuestro presupuesto semanal de comestibles. Y lo que piensan se basa en lo que ven. Mi hermana Kimberly, 4 años menor, absorbió estas lecciones con entusiasmo. Ella era la bonita, la encantadora, la que podía entrar en una habitación y convertirse instantáneamente en el centro de atención. Mi madre cultivó estas cualidades en ella, gastando dinero en lecciones de baile, concursos de belleza y ropa que haría destacar a Kimberly. En contraste, yo era práctica, estudiosa y más interesada en cómo se construían las cosas que en cómo se veían. Leanne, ¿por qué no puedes esforzarte un poco en tu apariencia?, suspiraba mi madre, mirando mi ropa práctica y mi peinado sencillo. Podrías ser tan bonita si lo intentaras. Las comparaciones eran constantes y siempre a favor de Kimberly. Mientras yo traía a casa excelentes calificaciones y becas, mi madre asentía con desdén antes de dirigir su atención a la última conquista social de Kimberly o a su nuevo novio de una buena familia. Cuando anuncié mi plan de estudiar arquitectura, mi madre frunció el ceño. Ese es un campo tan dominado por hombres. ¿No preferirías algo más adecuado? Diseño de interiores, quizás, o planificación de eventos como tu hermana está considerando. Pero yo estaba decidida. Me encantaba crear espacios que fueran tanto hermosos como funcionales. Quería construir cosas que duraran, no solo que parecieran impresionantes por una noche. Todo cambió cuando mi padre murió repentinamente de un ataque al corazón durante mi último año de secundaria. Él había sido el ancla financiera de la familia, la voz de la razón que ocasionalmente ponía límites a los gastos de mi madre. Sin él, no había nadie que le dijera que no al estilo de vida cada vez más caro de mi madre y Kimberly. Me fui a la universidad 3 meses después de su funeral, agradecida por la beca que cubría la mayor parte de mis gastos. Durante esos años, observé desde la distancia cómo mi madre y Kimberly mantenían su estilo de vida a pesar de la creciente deuda de las tarjetas de crédito. Se mudaron a una casa más pequeña, pero le dijeron a todo el mundo que era para reducir el tamaño ahora que Leanne se había ido. Conducían el mismo coche de lujo, pero se quejaban de los precios de la gasolina. Mantenían las apariencias a toda costa. Después de graduarme, acepté un puesto en una firma respetada en otra ciudad a 400 millas de distancia. La distancia era tanto física como emocional. Nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas en días festivos más tensas. Pasaron 8 años con un contacto mínimo. Durante ese tiempo, me centré en construir mi carrera, desarrollar mi reputación y ahorrar dinero. La arquitectura me enseñó paciencia. Las grandes cosas no se construyen de la noche a la mañana. Cuando me ascendieron a arquitecta principal y compré mi casa, una hermosa casa de estilo artesanal de 3 dormitorios con carpintería original y vidrieras en un barrio histórico, sentí una extraña compulsión de compartir mi logro con mi familia. Quizás quería su aprobación. O quizás solo quería que vieran que mi camino me había llevado al éxito en mis propios términos. Las invité a visitar, esperando quizás una respuesta tibia. Para mi sorpresa,
aceptaron de inmediato. Mi madre y Kimberly llegaron un viernes por la tarde, sus maletas de diseñador incongruentes con mi práctico coche híbrido. Su reacción inicial a mi casa fue de desdén. «Es pintoresca», dijo mi madre, sus ojos recorriendo los suelos de madera originales y las estanterías empotradas con un desdén apenas disimulado. «Supongo que tiene potencial», añadió Kimberly, pasando un dedo con manicura por la encimera de granito de la cocina, aunque yo habría elegido mármol, y a estos gabinetes les vendría bien una actualización. Durante la primera noche, señalaron todo lo que cambiarían, desde los colores de la pintura hasta la disposición de los muebles. Me mordí la lengua, recordándome a mí misma que se irían en 2 días. El cambio ocurrió a la mañana siguiente. Caminamos a una cafetería local para desayunar, y en el camino, nos encontramos con mis vecinos, un juez jubilado y su esposa, una antigua galerista. Me saludaron calurosamente, preguntándome por mi reciente proyecto de diseño de un centro comunitario local. Su hija tiene un gran talento, le dijo el juez a mi madre. Debe estar muy orgullosa. Observé cómo la expresión de mi madre se transformaba. De repente, estaba radiante. Oh, siempre supimos que a Leanne le iría bien, dijo como si hubiera sido mi mayor defensora todo el tiempo. Más tarde, mientras caminábamos por el distrito histórico, mi madre y Kimberly notaron los coches de lujo aparcados fuera de algunas de las casas más grandes, la gente bien vestida entrando en restaurantes exclusivos, los sutiles signos de riqueza e influencia. Tu vecindario es bastante distinguido, dijo mi madre, con una nueva nota de respeto en su voz. «Ese es el jefe de gabinete del senador», susurró Kimberly, señalando discretamente a un hombre que entraba en una librería al otro lado de la calle. Para la cena de esa noche, su actitud había cambiado por completo. Hicieron preguntas detalladas sobre mis vecinos, mis conexiones sociales, los eventos culturales locales. «¿Recibes a menudo, cariño?», preguntó mi madre durante el postre, con ojos calculadores. En realidad no, admití. Estoy ocupada con el trabajo, y cuando estoy en casa, disfruto de la tranquilidad. Mi madre y Kimberly intercambiaron una mirada que reconocí de la infancia. La mirada que significaba que habían identificado una oportunidad. «¡Qué desperdicio!», dijo Kimberly, aunque su tono era ligero, casi burlón. «Esta casa está hecha para recibir. Esos techos altos, ese magnífico comedor». Mientras se iban el domingo, abrazándome con un entusiasmo recién descubierto, tuve la persistente sensación de que algo había cambiado. Simplemente no me di cuenta de cuán dramáticamente mi vida estaba a punto de cambiar. 3 semanas después de su visita, mi teléfono se iluminó con el nombre de Kimberly. Apenas habíamos hablado desde que se fue, solo un texto superficial agradeciéndome por haberla recibido. Respondí con curiosidad más que con sospecha. «Leanne, necesito un pequeño favor», comenzó, su voz dulce de una manera que inmediatamente me puso en guardia. «¿Recuerdas que dijiste que realmente no recibes a mucha gente?» «Sí», respondí con cautela. «Bueno, estoy planeando una pequeña reunión para algunos amigos que estarán en tu ciudad el próximo mes. Nada elaborado, solo cena y bebidas. ¿Sería posible organizarlo en tu casa? Tu hogar es mucho más impresionante que cualquier restaurante que pudiera reservar». La solicitud me tomó por sorpresa. «No lo sé, Kim». «¿De cuántas personas estamos hablando?» «Solo unos pocos amigos cercanos», dijo vagamente. «Quizás de 12 a 15 como máximo. Yo me encargaría de todo. El catering, las bebidas, la preparación, la limpieza. No tendrías que mover un dedo». Mi instinto fue negarme. Valoraba mi privacidad y la santidad de mi espacio personal. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, Kimberly se lanzó a un discurso ensayado. «Significaría mucho para mí, Leanne. ¿Sabes lo difíciles que han sido las cosas para mamá y para mí desde que papá murió? Esta podría ser una verdadera oportunidad para mí de hacer algunas conexiones importantes». Su voz adquirió un ligero temblor. «Te ha ido tan bien, y yo también estoy tratando de construir algo. No puedes ayudar a tu hermana pequeña solo por esta vez». La culpa fue aplicada expertamente, como un cirujano haciendo una incisión precisa. Sentí el peso familiar de la obligación familiar presionándome. «No estoy segura», comencé, pero fui interrumpida por la voz de mi madre de repente en la línea. «Leanne, cariño, espero que no estés rechazando a tu hermana»,
dijo Eleanor. Después de todo lo que hemos hecho por ti a lo largo de los años. ¿Qué han hecho exactamente por mí, madre?, pregunté, con un raro destello de desafío surgiendo en mí. Me pagué la universidad, construí mi carrera sin ninguna ayuda, compré esta casa por mi cuenta. Hubo una pausa, luego un suspiro suave y dolido que reconocí de innumerables confrontaciones de la infancia. Te crié, Leanne. Hice sacrificios que nunca entenderás. Es mucho pedir que compartas tu buena fortuna con tu familia. El enfoque en equipo era territorio conocido. Una apelaría a la culpa, la otra a la obligación hasta que yo finalmente cediera. Era una dinámica establecida hace mucho tiempo, y a pesar de años de independencia y terapia, me encontré volviendo al patrón familiar. Está bien, cedí. Pero tengo condiciones. No más de 15 personas. Todo debe limpiarse inmediatamente después, y nada en mi casa se mueve o cambia sin mi permiso. Por supuesto, exclamó Kimberly, con la victoria en su voz. Eres la mejor, Leanne. Te enviaré los detalles por mensaje. Después de colgar, me sentí inquieta, pero traté de ignorarlo. Organizar una cena era un pequeño precio a pagar por la paz familiar, razoné, y quizás esta era una oportunidad para construir una relación más adulta con mi hermana y mi madre. 4 días después, mientras navegaba por las redes sociales durante mi hora de almuerzo, noté una publicación de un amigo en común felicitando a Kimberly por su próximo evento. Curiosa, hice clic y sentí que se me revolvía el estómago. La publicación mostraba una elegante invitación digital a una velada de networking en mi dirección con Kimberly como anfitriona. La invitación mencionaba cócteles, cena y oportunidades exclusivas para 75 invitados selectos. 75 personas en mi casa sin mi permiso. Navegué más y encontré más publicaciones. Amigos de Kimberly discutiendo el evento exclusivo en la magnífica casa histórica de Kimberly. Otra publicación mostraba a mi hermana dando un recorrido en línea de lo que claramente era mi sala de estar, describiendo cómo ella había seleccionado personalmente cada pieza para reflejar su exquisito gusto. Con las manos temblando de ira, llamé a mi hermana de inmediato. Respondió al cuarto timbre, su voz casual. Leanne, justo te iba a llamar. Quizás necesitemos mover algunos de tus muebles para acomodar al cuarteto de cuerdas. Cuarteto de cuerdas, repetí, mi voz tensa. Kimberly, ¿qué demonios está pasando? Me dijiste que era una pequeña cena para 15 personas. Estoy viendo invitaciones para 75 invitados, y le estás diciendo a la gente que mi casa es tuya. Hubo una breve pausa, luego la voz de Kimberly se endureció. Estás siendo dramática. Es solo una casa. Esta fiesta podría cambiar nuestras vidas. Vienen inversores potenciales, gente que podría respaldar mi negocio de planificación de eventos. No tienes un negocio de planificación de eventos, dije, mi paciencia evaporándose. Lo tendré después de esta fiesta, espetó ella. Mira, necesito esto. Tú has tenido tu éxito. ¿Por qué no puedes apoyar el mío? ¿Dejándote mentir? ¿Dejándote llevarte el mérito por mi casa, mis cosas? No es así, insistió, aunque ambas sabíamos que era exactamente así. Solo estoy aprovechando los activos. ¿No es eso lo que ustedes, la gente de negocios, hacen todo el tiempo? Antes de que pudiera responder, escuché la voz de mi madre en el fondo. Luego ella estaba al teléfono. Leanne, siempre has sido egoísta, dijo Eleanor sin preámbulos. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí?, exigí, haciéndome eco de nuestra conversación anterior. Nombra una cosa. Apoyamos tu extraña elección de carrera cuando todos decían que no era adecuada para una joven dama, dijo. Te dimos la confianza para tener éxito. La audacia de la declaración me dejó momentáneamente sin palabras. No habían hecho más que criticar y socavar mis decisiones en cada momento. La fiesta se va a celebrar, continuó mi madre, tomando mi silencio como aquiescencia. Kimberly ha trabajado mucho en la planificación. Muchas personas importantes ya han confirmado su asistencia. Cancelar ahora sería un desastre social. No es tu decisión, dije. Es mi casa. Una casa que nunca aprecias como es debido, interrumpió Kimberly, aparentemente en altavoz. Trabajas todo el tiempo.
Tu hermoso comedor está vacío. Tu sala de estar nunca se usa para vivir de verdad. Al menos yo entiendo cómo usar correctamente una casa así. Tuviste suerte con tu carrera, Leanne, añadió mi madre. Kimberly y yo entendemos de verdad la buena vida. Sabemos cómo recibir, cómo hacer las conexiones que importan. Esta fiesta podría asegurar el futuro de Kimberly, quizás incluso llevar a un matrimonio adecuado. ¿Por qué no puedes pensar en nadie más que en ti misma por una vez? La conversación se deterioró a partir de ahí, con ambas hablando sobre mí, desestimando mis objeciones y reformulando mis preocupaciones razonables como egoísmo. Para cuando terminó la llamada, no se resolvió nada. Pero una cosa estaba muy clara, no tenían intención de cancelar su fiesta, con o sin mi consentimiento. La semana siguiente, volví a casa del trabajo más temprano de lo habitual, habiendo salido de una reunión con un cliente que terminó antes de lo previsto. Al entrar en mi camino de entrada, noté un vehículo deportivo utilitario de lujo desconocido estacionado frente a mi casa. Entrando silenciosamente por la puerta lateral, escuché voces provenientes de mi sala de estar. Mi madre y mi hermana junto con al menos una persona que no reconocí. Las obras de arte originales serán reemplazadas por estas piezas, decía Kimberly mientras yo permanecía congelada en el pasillo. Están en préstamo de la Galería Spencer y crearán el telón de fondo perfecto para el área de recepción principal. ¿Y estás segura de que la propietaria no se opondrá?, preguntó una voz masculina. Escuché la risa despectiva de mi madre. Mi otra hija rara vez está en casa. Está casada con su trabajo, pobrecita. Le ha dado a Kimberly total libertad para preparar la casa para el evento. ¿Total libertad? No les había dado tal cosa. ¿Y cómo habían entrado siquiera? Entonces recordé la llave de repuesto que le había dado a regañadientes a mi madre para emergencias solo durante su visita. Entré en la sala de estar y tres cabezas se giraron sorprendidas. Mi madre y mi hermana flanqueaban a un hombre delgado con un traje caro que tomaba notas en una tableta. Leanne, Kimberly se recuperó primero, su sonrisa demasiado brillante. Llegaste temprano. Estábamos finalizando algunos detalles para la fiesta. Ya veo, dije fríamente, notando por primera vez que varias de mis fotografías personales habían sido retiradas de las paredes y estaban apiladas descuidadamente en el suelo. En su lugar colgaban medidas y marcas de cinta para las nuevas piezas. Este es Xavier, de la Galería Spencer, presentó mi madre sin problemas. Amablemente nos está prestando algunas piezas excepcionales para el evento. No habrá ningún evento, declaré firmemente. Nunca estuve de acuerdo con esto y quiero que ambas se vayan ahora. Xavier parecía incómodo, mirando entre nosotras. Quizás debería volver en otro momento. No es necesario, dijo Kimberly rápidamente. Mi hermana solo está sorprendida. Íbamos a contarle sobre las mejoras hoy. Apreciará cuánto mejor se verá el espacio para la fiesta. Fuera, repetí, manteniendo la puerta abierta. Todos ustedes. Después de un tenso enfrentamiento, se fueron, con mi madre siseando que estaba haciendo una escena y Kimberly prometiendo llamarme más tarde, cuando te hayas calmado. Pero eso fue solo el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, descubrí el alcance de su intrusión. Habían estado entrando en mi casa mientras yo estaba en el trabajo, haciendo cambios incrementales que aparentemente esperaban que no notara de inmediato. Mis muebles habían sido reorganizados para crear un mejor flujo para la fiesta. Los objetos personales habían sido guardados en cajas y almacenados en el armario de la habitación de invitados. Los planos arquitectónicos en marcas que había creado, orgullosamente exhibidos en mi oficina en casa, habían sido reemplazados por impresiones decorativas genéricas. Lo más perturbador de todo fue que encontré fotos familiares reemplazadas por fotos de Kimberly con varios amigos en eventos sociales, creando la impresión de que esta era su casa, llena de recuerdos de su vida, no de la mía. En la cocina, descubrí recibos de alquiler de muebles de alta gama, cristalería y piezas de arte que se entregarían el día antes de la fiesta. Un contrato de catering enumeraba un elaborado menú de 5 platos para 75 invitados con servicio de barra libre premium. Había facturas de servicio de aparcacoches, un cuarteto de cuerdas, iluminación profesional y arreglos florales que costaban más que mi pago mensual de la hipoteca. Cuando las confronté por teléfono, Kimberly no se inmutó. Estamos mejorando tu casa, Leanne. Deberías agradecernos.
Ese sofá viejo que tanto te gusta está en un almacén. Lo estamos reemplazando con algo que realmente combine con la arquitectura. No tenías derecho, dije, luchando por mantener la voz firme. No seas tan posesiva, interrumpió mi madre. Son solo cosas, y es solo por una noche. Después, si de verdad quieres, puedes volver a poner todo como estaba, aunque no puedo imaginar por qué querrías hacerlo. Las violaciones continuaron. Una noche, al regresar tarde de la oficina, escuché a Kimberly al teléfono en mi cocina, aparentemente dando un recorrido virtual a alguien. Sí, la carpintería original es una de mis características favoritas, decía. Siempre he tenido buen ojo para las propiedades históricas. Cuando encontré este lugar, supe al instante que estaba destinado a ser mío. La mentira descarada me dejó sin aliento. Me quedé en la sombra del pasillo escuchando cómo mi hermana se atribuía el mérito no solo de mi casa, sino de los años de arduo trabajo que la habían hecho posible. Los inversores están muy entusiasmados con la fiesta, continuó. Con su respaldo, finalmente podré lanzar mi negocio de planificación de eventos de lujo. Entre eso y las conexiones de Thomas, estaremos listos. Thomas, como supe más tarde a través de una investigación en las redes sociales, era el nuevo novio de Kimberly, el heredero de una fortuna bancaria regional y su aparente boleto a la esfera social que anhelaba. La gota que colmó el vaso llegó cuando escuché accidentalmente una conversación entre mi madre y mi hermana cuando pensaban que me había ido a trabajar. Había olvidado algunos documentos y regresé para encontrarlas en mi cocina, tazas de café en mano, hablando libremente. De todos modos, trabajas todo el tiempo, decía mi madre. No es como si recibieras a gente. Esta hermosa casa se desperdicia contigo. Lo sé, asintió Kimberly. ¿Viste cómo reaccionó cuando moví sus preciosos libros? Como si a alguien le importaran esos aburridos volúmenes de arquitectura. Las estanterías se ven mucho mejor con las piezas decorativas que compré. Los inversores quedarán impresionados, dijo mi madre con confianza, y los padres de Thomas. Le dan mucha importancia a un hogar adecuado. Cuando vean este lugar, sabrán que Kimberly viene de buena cuna. Mi hermana fracasada no aprecia lo que tiene, dijo Kimberly con un suspiro. Estamos dándole un buen uso a esta casa. Finalmente. Me escabullí sin revelar mi presencia, sus palabras ardiendo en mi mente. Mi hermana fracasada, una casa desperdiciada en mí. Después de años de desestimar mi carrera y mis elecciones, ahora estaban usando los frutos de mi trabajo para avanzar en su propia posición social, todo mientras seguían menospreciándome a mis espaldas. Fue una traición profunda, pero estaba empezando a darme cuenta de que era simplemente la última en un patrón de toda la vida que había estado demasiado dispuesta a excusar. La semana antes de la fiesta, llegué a casa y descubrí que el escritorio antiguo de mi abuelo había desaparecido de mi oficina. Era el único mueble que había heredado de él, un sólido escritorio de persiana de roble que había sido testigo de la redacción de sus proyectos de ingeniería en la década de 1940 y de mis diseños arquitectónicos 70 años después. No era particularmente valioso en términos monetarios, pero era irreemplazable para mí. En su lugar había un delicado escritorio blanco que parecía que podría colapsar bajo el peso de mi computadora portátil. El espacio se había transformado en lo que parecía ser el estudio de una dama, algo para mostrar en lugar de para trabajar de verdad. Llamé a Kimberly de inmediato, mis manos temblando de rabia. ¿Dónde está el escritorio del abuelo?, exigí sin preámbulos cuando contestó. Oh, esa cosa vieja, respondió casualmente. Está en el almacén con el resto. No encajaba con la estética que estamos creando. No te preocupes, está perfectamente a salvo. ¿Y qué hay del cuadro del comedor? El que compré en Nuevo México. Era una pieza original de un artista local que había descubierto durante un viaje de trabajo. Un paisaje desértico que me había hablado profundamente. También en el almacén, dijo. Necesitábamos espacio para las piezas de la Galería Spencer. Honestamente, Leanne, tu gusto es tan regional. Estamos apuntando a lo sofisticado y cosmopolita. No tenías derecho, dije, mi voz baja y peligrosa. Quiero que todo se devuelva de inmediato. No seas dramática. Todo está simplemente guardado de forma segura. Recuperarás tus preciosas cosas después de la fiesta. No habrá fiesta, insistí. No en mi casa.
Retiro oficialmente cualquier permiso que creías tener. Hubo una pausa, luego una risa fría. Es demasiado tarde para eso. Las invitaciones están enviadas. Los depósitos están pagados. Los inversores vuelan específicamente para este evento. ¿Tienes idea de lo que cancelar ahora le haría a mi reputación? Ese no es mi problema, dije. En realidad, sí lo es, respondió, su voz endureciéndose. ¿Por qué he puesto todo lo que tengo en esto? Si se cancela, me aseguraré de que todos sepan exactamente a quién culpar. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotras. Sabía a qué se refería. Torcería la narrativa, me convertiría en la villana de la historia familiar una vez más. Más tarde esa noche, mientras buscaba documentos para establecer mis derechos legales en esta situación, encontré una copia de la invitación que habían dejado en el cajón de mi oficina. La elegante tarjeta describía la fiesta como una oportunidad de networking para inversores de élite con acceso exclusivo a empresas de lujo emergentes. Mi dirección aparecía prominentemente con Kimberly como anfitriona. Lo que más me impactó fue la fecha, deliberadamente elegida para coincidir con una importante conferencia de arquitectura en Chicago a la que Kimberly sabía que normalmente asistiría. Había estado planeando que yo estuviera fuera de la ciudad durante su toma de posesión de mi casa. Había cancelado mi asistencia a la conferencia debido a un importante plazo de un proyecto local, pero ellas no lo sabían. Pensaban que tendrían carta blanca. Al día siguiente, llegué a casa y encontré a mi madre dirigiendo a los repartidores que traían elaborados arreglos florales para una prueba de las decoraciones. Madre, dije firmemente después de que los hombres se fueran. Esto ha ido demasiado lejos. La fiesta debe cancelarse o trasladarse a otro lugar. Eleanor me miró como si fuera una niña petulante. Esta es tu oportunidad de contribuir finalmente a la familia, Leanne. Tu hermana podría casarse con alguien de dinero de verdad. La familia de Thomas Berkshire tiene conexiones en toda la costa este. ¿Entiendes lo que eso podría significar para todos nosotros? No me importa, dije. Honestamente. He construido mi vida sin ese tipo de conexiones, y me va muy bien. Ah, sí, preguntó, mirando a su alrededor con desdén. ¿Viviendo sola en esta casa grande, sin marido, sin hijos, nada más que trabajo y más trabajo? ¿A eso lo llamas estar bien? La conversación se intensificó rápidamente, con mi madre mencionando cada fracaso y decepción percibidos que supuestamente yo había causado a la familia a lo largo de los años. Como mi terquedad les había privado de las conexiones que merecían. Como mi padre habría querido que ayudara a mi hermana. La fiesta se va a celebrar, concluyó. Te guste o no. Sé una buena hermana por una vez en tu vida. Y no te interpongas. Esa noche, Kimberly llegó con Thomas, aparentemente para presentarnos, aunque sospechaba que el verdadero propósito era mostrarle su casa. Él era exactamente lo que esperaba, guapo de una manera insípida, vestido caramente y claramente acostumbrado a conseguir lo que quería. Se movió por mi casa como si evaluara una posible compra, asintiendo con aprobación a las características que yo había conservado y restaurado cuidadosamente. Kimberly me dice que eres su hermana, dijo en un momento, su tono sugiriendo que esto era una noticia sorprendente. Tiene un ojo increíble para el diseño. Este lugar realmente muestra su talento. Miré a mi hermana, quien tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente, pero no lo corrigió. Cuando Thomas salió para atender una llamada, la confronté directamente. Él cree que esta es tu casa, dije. Le has estado mintiendo. He estado permitiendo que saque sus propias conclusiones, respondió a la defensiva. No es como si dijera explícitamente que era mía. ¿Sabe que vives con mamá en un condominio de 2 habitaciones con las tarjetas de crédito al límite?, pregunté. Su rostro se contorsionó de rabia. Siempre has estado celosa de mí, escupió. Tú y tu trabajo aburrido y tu vida vacía. Esta casa se desperdicia contigo. Al menos yo sé cómo usarla para construir algo significativo. ¿Significativo? ¿Te refieres a engañar a un hombre rico para que piense que eres algo que no eres? Al menos tendré a alguien, replicó. ¿Qué tienes tú? Planos para hacerte compañía. Documentos de diseño para mantenerte caliente por la noche. Mi madre entró en ese momento, evaluando rápidamente la situación.
Chicas, por favor, dijo, aunque su postura junto a Kimberly dejaba clara su lealtad. La fiesta debe cancelarse, declaré firmemente. No permitiré que suceda aquí. El rostro de mi madre se endureció. Tu padre se avergonzaría de tu egoísmo. Al menos Kimberly entiende lo que significa la familia. Fue la invocación de mi padre lo que finalmente rompió algo dentro de mí. El padre que había alentado mi interés en construir cosas, que me había llevado a obras de construcción y me había enseñado a usar herramientas, que me había dicho que siguiera mi pasión en lugar de la moda. No te atrevas a usar a papá en mi contra, dije en voz baja. Él estaría asqueado por lo que están haciendo. Ambas se fueron poco después, cerrando la puerta de un portazo detrás de ellas, claramente esperando que yo cediera eventualmente como siempre lo había hecho. Lo que no se dieron cuenta fue que algo fundamental había cambiado. El último hilo de lealtad familiar se había roto, y finalmente era libre de actuar. Esa noche, me senté sola en mi casa violada, rodeada de cambios que no había autorizado y preparativos para un evento diseñado para excluirme. Por primera vez, me permití sentir todo el peso de décadas de manipulación, desdén y traición. Lloré hasta quedarme vacía, lamentando no solo las violaciones recientes, sino la relación familiar que siempre había anhelado y nunca había tenido de verdad. Por la mañana, mi tristeza se había cristalizado en algo más duro y enfocado, resolución. Este patrón había continuado durante años porque yo lo había permitido, siempre cediendo, siempre buscando una aprobación que nunca llegaría. Era hora de romper el ciclo. Mi primera llamada fue a Diana, una amiga abogada especializada en derecho de propiedad. Después de explicar la situación, le pregunté sobre mis opciones legales. No tienen derecho a usar tu casa sin permiso, confirmó. El hecho de que inicialmente aceptaras una pequeña cena no les da carta blanca para un evento importante. Y usar tu llave de repuesto para entrar sin permiso cuando no estás presente podría considerarse allanamiento de morada, especialmente porque han estado moviendo y retirando tu propiedad. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Legalmente, puedes cambiar tus cerraduras, lo cual deberías hacer de inmediato. Puedes revocar formalmente el permiso por escrito. Puedes denunciar la entrada no autorizada a la policía, aunque eso podría ser complicado dado que es familia. Consideré mis opciones cuidadosamente. Ir a la policía parecía extremo, pero necesitaba establecer límites claros que no pudieran ser ignorados o manipulados. ¿Y qué hay de la fiesta en sí?, pregunté. Si de alguna manera intentan seguir adelante. Es tu propiedad, declaró Diana simplemente. Tú controlas quién entra. Si no te sientes cómoda enfrentándolos directamente, estaré encantada de estar presente como tu representante legal. Después de agradecerle, comencé a formular un plan, no solo para detener la fiesta, sino para asegurar que mi familia entendiera de una vez por todas que su comportamiento era inaceptable. Quería una resolución que fuera decisiva e imposible de tergiversar más tarde. Primero, documenté todo. Tomé fotografías de todos los cambios no autorizados en mi casa, recogí los recibos y contratos que habían dejado atrás y guardé capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales donde Kimberly había presentado mi propiedad como suya. Hice copias de seguridad de todo en múltiples lugares y envié copias a Diana para su custodia. A continuación, contacté a un cerrajero especializado en casas históricas y organicé que todas las cerraduras se cambiaran al día siguiente. También instalé un sistema de seguridad moderno con cámaras en todas las entradas. Ambas compañías proporcionaron documentación escrita de los servicios realizados y las razones para ellos, creando un registro oficial de mis acciones e intenciones. El cerrajero recomendó enviar una notificación formal de que las cerraduras habían sido cambiadas. Así que hice que Diana redactara una breve carta legal informando a mi madre y a mi hermana que, 1. El acceso a mi propiedad quedaba formalmente revocado, 2. Las cerraduras habían sido cambiadas legalmente, 3. El evento planeado no podía y no tendría lugar en mi dirección, y 4. Cualquier intento de entrar en la propiedad sin invitación explícita sería considerado invasión de la propiedad. La carta fue entregada por correo certificado, requiriendo firmas que probarían que habían recibido y entendido la notificación. Mientras tanto, comencé a trasladar silenciosamente mis pertenencias más esenciales e irreemplazables a un pequeño apartamento que alquilaba mes a mes cerca de mi oficina. Originalmente lo había alquilado durante un importante proyecto de renovación de mi casa el año anterior y lo había mantenido como un espacio de trabajo ocasional para las noches largas. Ahora,
serviría como mi hogar temporal mientras recuperaba mi casa real. Localicé y recuperé el escritorio de mi abuelo y otros objetos personales de un almacén que habían alquilado a mi nombre sin permiso. El contrato de alquiler que habían firmado usando mi nombre sin autorización era otra pieza de evidencia en mi creciente archivo. Para mantener el elemento sorpresa, mantuve un silencio estratégico en las redes sociales, sin confirmar ni negar ningún conocimiento de la próxima fiesta. Cuando Kimberly me envió un mensaje preguntando sobre los detalles finales, respondí vagamente, dejándola creer que me había resignado a la situación. Haz lo que necesites hacer, escribí, una declaración que interpretarían como rendición, pero que no me comprometía a nada. La única complicación potencial era mi vecina Ellen, una elegante profesora jubilada que se había convertido en mi amiga. Seguramente notaría una actividad inusual alrededor de mi casa. Decidí confiarle mi situación, explicándosela durante un té en su jardín. Esas mujeres horribles, dijo cuando terminé, su vocabulario académico momentáneamente abandonado. Por supuesto que te ayudaré. Te avisaré en el momento en que las vea llegar el día de la fiesta. Y tengo una vista perfecta de tu entrada principal desde la ventana de mi estudio. Con Ellen como mi aliada, refiné el elemento final de mi plan. No estaría presente cuando comenzara la confusión inicial, sino que llegaría en un momento estratégico para lograr el máximo impacto. Quería testigos del engaño de mi familia, no para la humillación pública, sino para evitar que tergiversaran la narrativa más tarde. Me preparé para diversas contingencias. ¿Y si de alguna manera lograban entrar a pesar de las cerraduras cambiadas? ¿Y si intentaban trasladar la fiesta a otro lugar en el último minuto? ¿Y si intentaban dañar mi propiedad en represalia? Para cada escenario, desarrollé una respuesta legal mesurada. El día antes de la fiesta, confirmé con Diana que estaría disponible si la intervención legal se volvía necesaria. Verifiqué con la compañía de seguridad que todas las cámaras funcionaban correctamente. Me aseguré de que mi archivo de pruebas estuviera completo y accesible. Esa noche, recibí una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos de Kimberly sobre los detalles de último minuto de la fiesta. Respondí solo una vez, no asistiré al evento y no autorizo su celebración en mi propiedad. Ella llamó de inmediato. No contesté. Dejó un mensaje de voz lleno de acusaciones llorosas sobre cómo estaba tratando de arruinar la noche más importante de su vida, cómo los padres de Thomas estarían allí, cómo los inversores volaban específicamente para conocerla. No respondí, pero guardé el mensaje como evidencia adicional de sus intenciones a pesar de mi clara revocación de permiso. Esa noche, en mi apartamento temporal, dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez desde que comenzó esta odisea, sentí que tenía el control. Pasara lo que pasara al día siguiente, sería en mis términos, no en los de ellos. La mañana de la fiesta amaneció clara y templada. Un clima perfecto para una recepción al aire libre en mi amplio patio trasero, como estoy segura de que mi hermana había planeado. Pasé las primeras horas en mi apartamento temporal revisando mi estrategia y preparándome emocionalmente para la confrontación que se avecinaba. A las 3 en punto, Ellen envió un mensaje de texto: los del catering acaban de llegar, están siendo rechazados por un representante de la compañía de seguridad. Había dispuesto que la compañía de seguridad tuviera a un miembro del personal presente para explicar la situación a los proveedores y redirigirlos. Fue un gasto adicional, pero valió cada centavo para evitar confrontaciones directas con múltiples proveedores de servicios que, después de todo, eran partes inocentes en este engaño. A las 4:30, otro texto: floristas, equipo de iluminación y lo que parece ser un cuarteto de cuerdas, todos rechazados. Hay bastante conmoción en la calle ahora. Podía imaginar la escena: proveedores confundidos sin lugar donde instalarse, consultando contratos que especificaban mi dirección, quizás llamando a Kimberly o a mi madre para pedir aclaraciones. Se estaba desarrollando exactamente como lo había anticipado. A las 5:15, tu hermana y tu madre han llegado, intentando entrar por todas las puertas. Parecen cada vez más angustiadas. Sonreí sombríamente ante la imagen. Las cerraduras se habían cambiado en cada punto de entrada posible, incluida la puerta del jardín y la pequeña puerta lateral que daba al vestíbulo. Kimberly está al teléfono, gesticulando salvajemente, informó Ellen. Tu madre parece estar discutiendo con el guardia de seguridad. Revisé mi propio teléfono,
7 llamadas perdidas de Kimberly, 5 de mi madre y numerosos mensajes de texto que iban desde confusos y suplicantes hasta amenazantes. No respondí a ninguno de ellos. Para las 5:45, las actualizaciones de Ellen pintaban un cuadro de caos creciente. Han llegado los aparcacoches, pero no tienen dónde instalarse. Las furgonetas del catering todavía están aparcadas al otro lado de la calle. Tu hermana parece estar teniendo una crisis nerviosa en tu porche delantero. A las 6:30, los invitados comenzaron a llegar. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de cóctel llegando en coches de lujo solo para encontrar confusión en lugar de la elegante recepción que se les había prometido. Acaba de llegar una pareja mayor distinguida, escribió Ellen. Deben ser los padres del novio. No parecen nada contentos de encontrar a todo el mundo de pie en la acera. Este era el momento que había estado esperando. Me subí a mi coche y conduje la corta distancia hasta mi casa, aparcando a una manzana para observar la escena antes de hacer mi entrada. Era aún más caótico de lo que había imaginado. Al menos 50 personas deambulaban por mi jardín delantero y la acera. El personal del catering esperaba con incertidumbre junto a su furgoneta. El cuarteto de cuerdas se había instalado improvisadamente en el césped y tocaba suavemente, añadiendo una banda sonora surrealista a la confusión. Mi hermana corría de grupo en grupo, su cabello cuidadosamente peinado ahora despeinado, intentando explicar la situación mientras simultáneamente intentaba llamarme repetidamente. Mi madre estaba con una pareja mayor que tenían que ser los padres de Thomas, su máscara de socialité firmemente en su lugar a pesar de las circunstancias. El propio Thomas parecía avergonzado, mirando su reloj con frecuencia y manteniendo la distancia con Kimberly. Esperé hasta ver llegar a 2 hombres con atuendo de negocios, consultando lo que parecían ser carteras de inversión, probablemente los inversores potenciales que Kimberly había mencionado. Solo entonces caminé tranquilamente hacia mi casa. Kimberly me vio primero, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, luego se entrecerraron con furia. Corrió hacia mí, con el teléfono todavía en la mano. ¿Qué has hecho?, siseó, agarrándome del brazo. Te he estado llamando durante horas. Nadie puede entrar en la casa. Eso es porque es mi casa, dije claramente, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca oyeran. Y no autoricé este evento. Mi madre se materializó a nuestro lado, su sonrisa frágil. Leanne, cariño, parece que hay una confusión con las cerraduras. Si pudieras abrir la puerta, podemos volver a encarrilar todo. La gente está esperando. No hay ninguna confusión, afirmé. Cambié las cerraduras porque tú y Kimberly han estado entrando en mi casa sin permiso, moviendo mis pertenencias y planeando un evento que les dije explícitamente que no podía ocurrir aquí. Una pequeña multitud se había reunido a nuestro alrededor, incluidos Thomas y sus padres. ¿De qué está hablando, Kimberly?, preguntó Thomas, frunciendo el ceño. Dijiste que esta era tu casa. Yo. No es exactamente lo que dije, tartamudeó Kimberly. Dije que estaba organizando el evento aquí. Nos dijiste específicamente que esta era tu casa, interrumpió la madre de él, con voz fría. Nos diste un recorrido virtual discutiendo las renovaciones que supuestamente habías supervisado. Y nos dijiste que la habías comprado con las ganancias de tu negocio de planificación de eventos, añadió su padre. Los inversores se habían unido al círculo, pareciendo cada vez más preocupados. Puedo aclararlo, dije con calma. Soy Leanne Winters. Soy arquitecta en Brenner y Asociados. Compré esta casa hace 3 años con mi propio dinero, ganado a través de mi carrera. Kimberly es mi hermana. No vive aquí, nunca ha vivido aquí y no tiene un negocio de planificación de eventos. Usó una llave de repuesto para entrar en mi casa sin permiso mientras yo estaba en el trabajo, trasladó mis pertenencias a un almacén sin consentimiento y presentó mi propiedad como si fuera suya. El silencio que siguió fue profundo. Thomas dio un paso atrás de Kimberly, quien ahora intentaba frenéticamente salvar la situación. No es así, insistió. Solo estaba organizando un evento maravilloso para todos. Leanne está siendo difícil porque está celosa de mis conexiones. Uno de los inversores se aclaró la garganta. Señorita Winters, Kimberly, estábamos bajo la impresión de que discutiríamos una inversión en un negocio de planificación de eventos establecido, con una cartera y un historial probado. Absolutamente, dijo rápidamente.
He organizado docenas de eventos exitosos. Esta noche iba a mostrar mis talentos. Usando una propiedad que no es tuya, servicios que no has pagado y credenciales que no posees, pregunté en voz baja. El gerente del catering se acercó, con aspecto incómodo. Disculpen, pero necesitamos saber dónde instalarnos. Tenemos miles de dólares en comida preparada según el contrato. Nunca autoricé ni firmé ningún contrato, dije. Le sugiero que hable con la persona que lo hizo. Pero el depósito se pagó desde una cuenta a nombre de L. Winters, dijo, consultando su portapapeles. Sentí una nueva oleada de conmoción. Déjeme ver eso, exigí, tomándole el documento. Efectivamente, había una copia de un cheque con lo que parecía ser mi firma, claramente falsificada, girado contra una cuenta que no reconocía. Esta no es mi firma, y esta no es mi cuenta, dije, sacando mi teléfono para tomar una foto del documento. Esto parece ser fraude. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Los padres de Thomas intercambiaron miradas alarmadas. Los inversores comenzaron una retirada estratégica hacia sus coches. Los invitados, que habían estado esperando pacientemente, ahora se alejaban de mi hermana, como si su desgracia pudiera ser contagiosa. Has arruinado todo, sollozó Kimberly, abandonando toda pretensión. Esta era mi única oportunidad de hacer algo de mí misma. ¿Mintiendo?, pregunté. ¿Robando mi identidad y mi casa? Eso no es hacer algo de ti misma, Kim. Eso es fraude. Simple y llanamente. Mi madre intentó una última jugada desesperada. Todos, por favor. Ha habido un malentendido. Si pudiéramos ir todos a un restaurante cercano, podemos continuar nuestra velada allí. El Lakeside Grill está a solo unas manzanas. Pero era demasiado tarde. La fachada cuidadosamente construida se había derrumbado por completo. Thomas ya estaba acompañando a sus padres a su coche, su postura rígida de vergüenza. Los inversores se habían marchado. Los invitados se dispersaban rápidamente, algunos lanzando miradas curiosas o comprensivas en mi dirección. El gerente del catering estaba al teléfono con su supervisor, tratando de determinar qué hacer con miles de dólares en comida preparada que ahora no tenía a dónde ir. El cuarteto de cuerdas continuaba tocando incongruentemente, aparentemente decidido a cumplir su tiempo contratado sin importar las circunstancias. Mientras estaba de pie en mi jardín delantero, viendo el caos que mi hermana y mi madre habían creado implosionar a su alrededor, no sentí satisfacción ni vindicación, solo un profundo cansancio y tristeza por lo que podría haber sido. Si simplemente hubieran pedido ayuda, hubieran sido honestas sobre su situación, hubieran respetado mis límites, qué diferente podría haber sido esta noche. Kimberly se acercó a mí una última vez. Su maquillaje corrido por las lágrimas, su voz baja y venenosa. Nunca te perdonaré por esto. Nunca. La miré, realmente la miré, quizás por primera vez, viéndola claramente, una mujer tan desesperada por el estatus y la validación que sacrificaría la integridad, la honestidad y la familia por la apariencia de éxito. Espero que algún día lo entiendas, dije en voz baja. Esto no se trata de la fiesta. Se trata de respeto. Se trata de la verdad. Se trata de reconocer que las relaciones reales no se pueden construir sobre mentiras. Se dio la vuelta sin responder, caminando hacia donde nuestra madre esperaba junto a su coche. Los últimos invitados restantes se habían dispersado. Los del catering estaban empacando. El cuarteto de cuerdas finalmente se silenció. La noche que se suponía que lanzaría a mi hermana a una nueva esfera social había expuesto en cambio los cimientos huecos sobre los que había construido sus aspiraciones. Subí los escalones de mi puerta principal, inserté mi nueva llave en la cerradura y entré en mi casa, sola. Pero por primera vez en semanas, se sentía verdaderamente mía de nuevo. Las secuelas de lo que mis vecinos ahora llamaban el incidente fueron tanto dolorosas como esclarecedoras. En los días siguientes, supe el alcance total de lo que mi madre y mi hermana habían intentado. Más allá del uso no autorizado de mi casa e identidad, habían acumulado una deuda sustancial a mi nombre, depósitos por servicios, tarifas de alquiler de muebles y arte, incluso una línea de crédito en una tienda de lujo local para la vestimenta de la fiesta. Diana me ayudó a presentar la documentación necesaria para disputar estos cargos y proteger mi puntaje de crédito.
También me aconsejó sobre cómo proceder si quería presentar cargos por robo de identidad y fraude. Aunque tenía pruebas para respaldar tales reclamos, finalmente decidí no emprender acciones legales, no por una lealtad fuera de lugar, sino porque reconocí que los cargos penales solo perpetuarían nuestra relación tóxica. Quería una ruptura total, no años de apariciones en los tribunales y resentimiento enconado. Thomas, el novio rico que mi hermana estaba tan ansiosa por impresionar, terminó su relación al día siguiente de la fiesta fallida. Según conocidos mutuos que se pusieron en contacto conmigo después, su familia había estado considerando a Kimberly como una posible nuera, pero tenían serias reservas sobre su imaginativa relación con la verdad. El fiasco de la fiesta confirmó sus preocupaciones de la manera más pública posible. Los inversores, que habían sido el objetivo del inexistente negocio de planificación de eventos de Kimberly, fueron más comprensivos de lo que esperaba. Dos de ellos de hecho me contactaron profesionalmente después de saber que era arquitecta, expresando interés en posibles proyectos futuros. Apreciamos a la gente directa en los negocios, me dijo uno. Lo que sucedió fue desafortunado, pero su manejo de la situación demostró integridad. Mi madre y mi hermana se retiraron a lamerse las heridas, pero no sin antes hacer varios intentos de reescribir la narrativa. Aparecieron publicaciones en las redes sociales sugiriendo que la fiesta había sido pospuesta debido a complicaciones con el lugar, y más tarde afirmando que había sido una reunión íntima y exclusiva solo para invitados selectos. Pocos fueron convencidos, particularmente entre aquellos que habían presenciado el caos de primera mano. Durante las primeras semanas, experimenté una compleja mezcla de emociones. Había satisfacción por haberme mantenido firme finalmente, pero también duelo por las relaciones familiares que habían sido irreparablemente dañadas. Aunque, en verdad, esas relaciones nunca habían sido saludables para empezar. Estaba de luto por lo que podría haber sido, no por lo que realmente fue. Continué viviendo en mi apartamento temporal durante un mes mientras recuperaba mi hogar. El proceso fue tanto práctico como simbólico. Eliminé todo rastro de su intrusión, devolviendo los muebles a sus posiciones originales, recuperando los objetos personales del almacén, volviendo a colgar mis propias obras de arte. Cada acto fue una reclamación no solo del espacio físico, sino de los límites personales. Durante este tiempo, formé una amistad inesperada con Ellen, mi vecina, que había sido una gran aliada durante la confrontación. Como profesora de psicología jubilada, me ayudó a entender la dinámica familiar que había moldeado mi relación con mi madre y mi hermana. Lo que experimentaste es un patrón común en familias con tendencias narcisistas, explicó durante una de nuestras conversaciones nocturnas en su jardín. Tus logros amenazaban la narrativa que tu madre había construido, en la que Kimberly era la hija exitosa y socialmente hábil. En lugar de celebrar tu camino diferente, intentaron cooptar tu éxito y reclamarlo como un logro familiar, o más específicamente, como resultado de su influencia. Estas conversaciones fueron esclarecedoras, ayudándome a ver que el patrón de explotación no había comenzado con la fiesta, sino que había estado presente a lo largo de mi vida. Mi hermana no se había convertido de repente en alguien que me usaría a mí y a mis posesiones. Siempre había sido esa persona, y siempre se había esperado que yo lo aceptara. 3 meses después del incidente, recibí una carta de mi madre. No era una disculpa, sino una lista de quejas, como había avergonzado a la familia, dañado las perspectivas de Kimberly y fallado en apoyar las ambiciones de mi hermana. La carta concluía con la expectativa de que yo enmendaría las cosas organizando un evento adecuado para rehabilitar la reputación de Kimberly. No respondí. En cambio, llevé la carta a mi siguiente sesión de terapia. Sí, finalmente había comenzado a ver a un terapeuta regularmente, donde discutimos la persistente incapacidad de mi familia para respetar los límites o reconocer sus acciones. No puedes cambiarlos, me recordó mi terapeuta. Solo puedes cambiar cómo respondes a ellos. Y yo había cambiado. La mujer que finalmente habría cedido a la culpa y la manipulación ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más clara sobre su valor e indispuesta a sacrificar su bienestar por la ilusión de la armonía familiar. A medida que el verano se convertía en otoño, me encontré cada vez más agradecida por la crisis que había forzado este ajuste de cuentas. Comencé a reconectar con la familia de mi padre, primos y una tía que se habían distanciado de mi madre años atrás por razones que ahora entendía demasiado bien. Me dieron una cálida bienvenida, compartiendo historias sobre mi padre que mi madre nunca había contado, historias de su integridad, sus momentos más tranquilos, los valores que había intentado inculcarme antes de su muerte.
Estaría tan orgulloso de ti, me dijo mi tía durante una visita de fin de semana a su casa en Michigan. No solo por tu éxito, sino por finalmente defenderte. Se preocupaba por ti, ¿sabes? Sabía que Eleanor y Kimberly siempre tomarían si tú seguías dando. Esas palabras fueron un bálsamo para heridas que no había reconocido por completo. Me ayudaron a liberar la última duda persistente de que de alguna manera había traicionado a mi familia al protegerme. Para el invierno, había establecido una nueva normalidad. Estaba de vuelta en mi casa, que ahora realmente se sentía como mía de nuevo. Había establecido límites firmes con mi madre y mi hermana, dejando claro que cualquier relación futura tendría que basarse en el respeto mutuo y la honestidad. Hasta ahora, habían demostrado ser incapaces o no estar dispuestas a cumplir esas condiciones, y yo había hecho las paces con esa posibilidad. Amplié mi círculo social, uniéndome a un comité local de preservación histórica y a un grupo de senderismo de fin de semana. Descubrí que sin el desgaste emocional de gestionar las demandas de mi familia, tenía más energía para conexiones genuinas y nuevas experiencias. En el trabajo, inicié un proyecto pro bono diseñando viviendas asequibles con características sostenibles, algo que siempre había querido hacer pero para lo que no había encontrado tiempo. El proyecto trajo un nuevo propósito a mi vida profesional y me presentó a personas cuyos valores se alineaban más estrechamente con los míos. Un año después del incidente, organicé mi primera fiesta de verdad en mi casa, una reunión de nuevos amigos, colegas y vecinos que conocían la verdadera historia y me apreciaban por quien realmente era, no por quien deseaban que fuera. No se pareció en nada al evento elaborado que mi hermana había planeado. Solo buena comida, conversación genuina y una atmósfera de calidez y aceptación. De pie en mi sala de estar esa noche, viendo a la gente disfrutar del espacio que había creado, me di cuenta de algo profundo. La casa nunca había sido el verdadero problema. Mi hermana no había querido mi casa. Había querido la vida que imaginaba que yo tenía, el respeto, el logro, la sensación de solidez y propósito. Pero estas cosas no se podían pedir prestadas, robar o fingir. Tenían que ganarse a través del esfuerzo constante, la integridad y la autoconciencia. Cualidades que mi hermana y mi madre nunca habían valorado tanto como las apariencias. La lección que me llevé no fue sobre venganza o justicia, aunque esos elementos habían jugado su papel en mi historia. Fue sobre la autenticidad, la comprensión de que una vida construida sobre el engaño, ya sea engañando a otros o a uno mismo, es fundamentalmente inestable. Como una casa con cimientos comprometidos, puede parecer impresionante desde la calle, pero no puede soportar las inevitables tormentas de la realidad. Yo elegí en cambio construir algo real, una vida alineada con mis valores, relaciones basadas en el respeto mutuo, el éxito definido en mis propios términos. No siempre fue perfecto o fácil, pero era mío. Auténtica, honesta, completamente mío. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites con miembros de la familia que se aprovecharon de su éxito? ¿Creen que tomé la decisión correcta al defenderme, o debería haber encontrado un punto intermedio? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que necesite escuchar que está bien proteger lo que has construido. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerden, las casas más hermosas son las que se construyen sobre cimientos de verdad.